Hay momentos en que el mar no ruge ni golpea. Simplemente se abre, silencioso, y traga todo lo que toca. No hay aviso, no hay misericordia, solo el vacío. Así eran muchos de los naufragios durante la era de las grandes navegaciones europeas, no con explosiones ni combates heroicos, sino con madera astillada, gritos ahogados y horizontes que no prometían regreso. ¿Cuántos hombres desaparecieron sin una sola línea escrita? ¿Cuántas almas tragó el océano sin dejar siquiera una astilla a la deriva? En los siglos XV y XVI, mientras los reinos ibéricos empujaban sus fronteras hacia mares desconocidos, la realidad era que cada travesía era una ruleta de muerte. A bordo de carabelas, naos y galeones, miles de marineros se lanzaban a lo incierto, sin saber nadar, sin mapas confiables y con embarcaciones frágiles, construidas más con esperanza que con ingeniería. Eran hombres humildes, muchos forzados por la pobreza, otros por la ley. Algunos ni siquiera eran libres, esclavizados enviados como carga viva. Todos compartían el mismo temor, que el cielo cambiara de color y el casco comenzara a quejarse. Las naves de la época eran de madera blanda, un material traicionero frente al tiempo y al mar. Los cascos se saturaban de humedad, las juntas se abrían como heridas, y en las entrañas del barco, los bichos marinos perforaban como si tuvieran hambre de mundo. Teredo navalis, el gusano del mar, era una amenaza constante. Invisibles, silenciosos, esos moluscos reducían una embarcación a un esqueleto flotante. A eso se sumaba el sobrepeso. Armas, víveres, mercancías, animales y, a veces, hasta muebles. El equilibrio era una ilusión. La navegación era una danza ciega. Los marineros guiaban sus destinos por astros y cábalas. Un error de cálculo los podía enviar directo a un arrecife invisible o dejarlos atrapados en una calma chicha por días. Y cuando el viento no llegaba, tampoco lo hacía la esperanza. Sin corrientes, sin agua potable y con alimentos enmohecidos, la moral se deshacía como el pan viejo. Algunos empezaban a rezar, otros simplemente se tumbaban a esperar que algo, cualquier cosa, sucediera. Pero lo que sucedía, muchas veces, era lo peor. El naufragio no era solo una posibilidad, era un monstruo latente. Podía llegar en forma de tormenta, de un banco de arena oculto, de una vela desgarrada por un vendaval. A veces, comenzaba con un simple crujido bajo los pies. Nadie tenía entrenamiento. No existían simulacros, ni botes suficientes, ni chalecos salvavidas. Cuando el agua subía por el casco, la orden no era evacuar. Era sálvese quien pueda. El caos era inmediato. Los gritos se mezclaban con el chocar de barriles. Las sogas sueltas atrapaban tobillos, y los mástiles crujían como huesos rotos. Los esclavizados en la bodega no tenían ninguna posibilidad. Encerrados, atados, olvidados. Los que alcanzaban la cubierta se enfrentaban a un nuevo dilema: morir ahogados o morir esperando. Porque la mayoría no sabía nadar. Muchos incluso creían que el mar era una entidad maligna, castigo de Dios. Para ellos, caer al agua era como caer al infierno. El mar no perdonaba ignorancia. Cuando el agua superaba los tobillos, la desesperación se volvía incontrolable. Los marineros corrían sin rumbo, buscando maderas flotantes, barriles, cualquier cosa que les permitiera prolongar un poco más la vida. Los más fuertes intentaban improvisar balsas. Los más desesperados se lanzaban al agua creyendo que la costa estaba cerca, aunque no hubiera costa alguna. Y entre todos, el miedo era el mismo. No morir, sino desaparecer. Porque en alta mar, la muerte no deja tumba. Solo olvido. Los botes auxiliares, cuando existían, eran escasos y estaban mal preparados. Algunos estaban ya dañados por el uso constante o cargados con mercancía. Subir a ellos en medio del caos era casi imposible. Las sogas se enredaban, los remos faltaban, y con frecuencia
Eran ocupados por los oficiales, dejando atrás al resto. No existía ningún protocolo de evacuación. El mar elegía al azar. Y aún para los pocos que lograban flotar, la pesadilla apenas comenzaba. Las horas siguientes eran una tortura física y mental. El sol abrasaba la piel hasta dejar llagas abiertas. La sal entraba en las heridas como cuchillas. La sed no se combatía con agua salada. Al contrario, cada trago solo acercaba el delirio. Los más débiles murmuraban oraciones. Los más fuertes comenzaban a delirar, viendo costas que no existían, oyendo voces que no hablaban. La esperanza se deshacía con el calor. Durante la noche, el horror cambiaba de rostro. El frío mordía los músculos hasta entumecerlos. Algunos simplemente dejaban de moverse, se soltaban y desaparecían. Otros, enloquecidos, trataban de nadar sin rumbo. En ciertas regiones tropicales, los tiburones rondaban el olor de sangre y muerte. No eran tan comunes como se cree, pero bastaba una sombra bajo el agua para sembrar el terror. Si alguien sobrevivía lo suficiente, el siguiente desafío era la costa. Muchos llegaban arrastrándose a playas desconocidas, rotos por dentro y por fuera. Las islas eran trampas hermosas. Palmas, arena, pero sin agua dulce, sin comida, sin refugio. Los náufragos eran presas fáciles de infecciones, de insectos, de plantas venenosas. Incluso beber de un charco podía sellar su destino, y si no era la naturaleza, era el hombre. En algunas zonas las tierras estaban habitadas por pueblos que veían a los extranjeros como invasores o amenazas. La recepción podía ser hostil. En otras, el territorio pertenecía a otra potencia colonial, y el náufrago podía ser tratado como espía, prisionero o esclavo. Sin documentos, sin idioma, sin fuerza, eran fantasmas entre imperios. Incluso, si sobrevivían, eran muchas veces olvidados. Porque lo que no regresaba al puerto no era contado. Muchos de los relatos que conocemos hoy existen solo porque alguien, por azar o milagro, fue rescatado. Un barco que pasaba. Un pescador que vio una vela improvisada. Pero esos casos eran excepciones. La mayoría de los naufragios no dejaron testigos. No hubo funerales ni cartas. Solo el silencio del agua, cubriendo una historia que nadie quiso escuchar. Y aún así, aquellos hombres subían a bordo una y otra vez. Año tras año, oleada tras oleada, miles aceptaban la posibilidad de no volver. No por valentía ciega, sino porque el océano también prometía algo: libertad, fortuna, redención, olvido. Para muchos, el mar era el único camino posible, incluso si era un camino sin retorno. En los registros oficiales se contaban los viajes exitosos, las conquistas, los descubrimientos. Pero las derrotas, los desaparecidos, los gritos ahogados quedaban entre las páginas en blanco. Las embarcaciones seguían zarpando, con sus maderas carcomidas, sus brújulas temblorosas y sus almas silenciosas. Y cuando una naufragaba, era como si la mar reclamara un tributo. No era accidente, era rutina. Las cifras eran brutales. Algunas rutas, como las del Atlántico Sur, perdían 1 de cada 5 embarcaciones. 1 de cada 5 historias se apagaba, sin testigos. Los marineros lo sabían, pero igual se despedían de sus familias con una sonrisa tensa, ocultando el temor con supersticiones, con rezos, con silencio. Los que sobrevivían a un naufragio no volvían iguales. Sus cuerpos llevaban marcas visibles, pero eran las cicatrices invisibles las que más dolían. Muchos se alejaban del mar para siempre. Otros eran señalados como portadores de mala suerte. Algunos simplemente desaparecían, no por el océano, sino por la culpa, el trauma, el aislamiento. Porque en una época en que el valor era medido por lo que se ganaba, nadie quería escuchar las historias de lo que se perdió. Y sin embargo, aquí estamos, siglos después, intentando reconstruir esas voces sumergidas. Cada trozo de madera hallado, cada crónica rescatada,
Cada carta mojada por el salitre es un acto de memoria. Una forma de decir, estuvieron aquí, lucharon, murieron y merecen ser recordados. Si esta historia te hizo mirar el mar con otros ojos, imagina lo que vivieron ellos. Dale like, comparte y suscríbete, porque la marea del pasado aún guarda secretos.